Hoy, MrBeast es visto como una figura inevitable dentro de YouTube, como si su éxito hubiera sido cuestión de suerte, talento natural o simplemente estar en el lugar correcto en el momento correcto. Pero esa idea es cómoda y falsa. Antes de convertirse en el creador más grande de la plataforma, Jimmy Donaldson pasó años completos subiendo videos que casi nadie veía. No hablamos de intentos breves, no hablamos de un par de fracasos tempranos. Hablamos de años enteros dedicados a una plataforma que no le ofrecía validación, dinero ni señales claras de que valiera la pena continuar. Entender su historia no es entender cómo hacerse famoso, es entender cómo funciona la atención, cómo funciona YouTube y sobre todo cómo funciona la perseverancia cuando no hay recompensas visibles. Hoy vemos el resultado final, pantallas encendidas alrededor del mundo. Cifras que se actualizan sin parar y millones de personas sincronizadas mirando el mismo contenido. Pero todo eso ocurre después, mucho después. Al inicio no hay nada de eso. En una casa común, en un suburbio tranquilo de Carolina del Norte, un adolescente pasa horas frente a una computadora sencilla. No hay equipo profesional, no hay un plan claro, no hay alguien que le diga qué hacer o cómo hacerlo mejor. Año 2011. YouTube no es todavía una industria consolidada. No existen manuales claros ni caminos seguros. La mayoría de las personas sube videos por intuición y desaparece sin dejar rastro. Jimmy sube su primer video con la misma expectativa que millones de personas han tenido alguna vez. La esperanza de ser visto. Hace clic en publicar y espera. Pero no pasa nada. Las horas pasan, los días pasan, las vistas no llegan. No hay comentarios, no hay interacción, no hay una señal clara de que alguien esté del otro lado de la pantalla. Para muchas personas, ese silencio resulta insoportable. Subir algo creativo y recibir absoluta indiferencia es una de las experiencias más frustrantes que existen, y es la razón por la que la mayoría abandona muy rápido. Pero Jimmy no se va, no porque sea optimista, no porque crea ciegamente en sí mismo, sino porque empieza a hacerse preguntas distintas. En lugar de preguntarse si es bueno o malo, se pregunta por qué algunos videos funcionan y otros no. Empieza a mirar YouTube no como un escenario, sino como un sistema. Sube más videos, uno tras otro, sin éxito visible, sin crecimiento real. Mientras otros se cansan y se van, él permanece. Observa, analiza, compara. Mira títulos, mira miniaturas, mide duraciones. Se fija en los primeros segundos de los videos, en los momentos exactos donde la gente se va. No quiere ser famoso, quiere entender qué hace que alguien se quede mirando. Mientras sus amigos avanzan con sus vidas, estudian, salen y toman otros caminos, él pasa noches enteras frente a la pantalla. No por disciplina forzada, sino porque algo dentro de él necesita comprender cómo funciona ese sistema. Con el tiempo deja de ver el fracaso como una señal de que debería rendirse. Empieza a verlo como información. Cada video que no funciona le enseña algo. Cada error afina un poco más su entendimiento. Pasan los años. 1, 2, 3. Los resultados siguen siendo pequeños. El crecimiento es lento o inexistente. La frustración aparece con frecuencia. 7 años completos sin despegar de verdad. 7 años donde la mayoría habría aceptado que esto no era para ellos. 7 años donde no hay reconocimiento externo que justifique seguir. Pero para ese punto, Jimmy ya no depende de la validación. Depende del aprendizaje. Entiende algo clave. YouTube no premia el esfuerzo. Premia la atención, premia el tiempo que las personas deciden quedarse mirando. Ese entendimiento cambia todo. Deja de intentar hacer videos buenos y empieza a intentar hacer videos que la gente no puede dejar a medias. No por calidad artística, sino por curiosidad. Y entonces aparece una idea absurda, simple y extrema. Decide contar números frente a una cámara durante horas. No es entretenimiento tradicional. No es creativo en el sentido clásico. Pero plantea una pregunta poderosa en la mente del espectador. ¿Hasta dónde va a llegar? La gente hace clic y se queda. No porque disfrute cada segundo, sino porque quiere ver el final. El tiempo de visualización se dispara. Y por primera vez en años, el algoritmo responde. No es fama inmediata, no es dinero abundante, pero es una señal clara de que algo está funcionando. A partir de ese momento, todo el conocimiento acumulado durante años empieza a encajar. Cada dólar que entra vuelve directamente al canal. Nada se guarda, nada se celebra, todo se reinvierte. Las ideas se simplifican, reglas claras. Premios grandes, emociones reales.
El crecimiento ya no es accidental, es diseñado. Pero el éxito acelerado trae consecuencias. El estrés se acumula, la presión aumenta, la ansiedad aparece. Por primera vez, el problema ya no es crecer, es sostener ese crecimiento sin romperse. La solución no es frenar, es organizar. Jimmy construye un equipo, optimiza procesos, convierte el canal en un sistema estructurado. MrBeast deja de ser solo una persona frente a una cámara. Se convierte en una operación completa, pensada para escalar. Las cifras se vuelven difíciles de comprender. Cientos de millones de vistas, récords constantes, expectativas cada vez más altas. Cada video debe ser más grande que el anterior. Cada error pesa más. El éxito se convierte en una presión constante. Pero cuando mira hacia atrás, la historia se vuelve clara. No fue suerte, no fue talento sobrenatural, no fue un golpe de viralidad aislado. Fueron 7 años de fracaso constante cuando nadie miraba. 7 años de aprender sin aplausos. 7 años de insistir cuando lo más lógico habría sido rendirse. Antes de volverse imparable, MrBeast aprendió algo más importante que hacer videos virales. Aprendió a quedarse cuando todos los demás se iban. En este punto de la historia ocurre algo fundamental que muchas veces se pasa por alto. Jimmy deja de pensar que YouTube es el verdadero reto. Entiende que la plataforma no decide nada por sí sola, solo reacciona a algo mucho más simple y mucho más antiguo: el comportamiento humano. Las personas hacen clic por curiosidad, se quedan por interés y se van en el momento exacto en que algo deja de resultarles atractivo. No hay magia detrás de eso, no hay conspiraciones. Solo millones de decisiones pequeñas repetidas todos los días. Ese entendimiento cambia por completo su manera de crear. Ya no piensa en qué tipo de video quiere subir. Piensa en qué tendría que pasar para que alguien no cierre ese video a los pocos segundos. Cada idea empieza a construirse como un recorrido mental, desde el primer segundo hasta el último. No para manipular al espectador, sino para respetar su tiempo. Si alguien decide quedarse mirando, ese tiempo tiene que valer algo. Por eso los videos empiezan a sentirse diferentes. No porque sean más grandes, sino porque son más claros. Las reglas se entienden rápido. El objetivo es evidente. Las consecuencias están claras desde el inicio. Los retos extremos no funcionan solo porque involucren grandes cantidades de dinero. Funcionan porque cualquiera puede entenderlo sin esfuerzo. No requieren contexto complejo. No requieren explicaciones largas. La mente del espectador se enfoca únicamente en una pregunta: ¿quién va a ganar? Otro cambio importante ocurre cuando Jimmy deja de colocarse a sí mismo como el centro emocional del contenido. La cámara empieza a enfocarse en otras personas, en sus reacciones reales, en su sorpresa, en sus nervios, en sus decisiones. El espectador ya no observa a MrBeast desde afuera, empieza a imaginarse dentro del reto. Empieza a preguntarse qué haría él en esa situación. Y eso crea una conexión mucho más fuerte que cualquier discurso. Pero a medida que el canal crece, aparece un nuevo problema, uno que no tiene que ver con ideas ni creatividad. Cuando alcanzas una escala tan grande, fallar deja de ser algo privado. Cada error se amplifica. Cada video que no cumple expectativas se convierte en conversación pública. El margen para equivocarse se reduce. La presión ya no viene solo de querer mejorar. Viene de saber que millones de personas esperan algo específico, que hay equipos completos trabajando, que hay responsabilidades económicas, humanas y creativas detrás de cada publicación. El éxito empieza a sentirse pesado. Ya no se trata solo de subir videos, se trata de sostener una estructura completa: empleos, procesos, ritmos de producción, expectativas constantes. En ese punto, la improvisación deja de ser viable. La única forma de avanzar es convertir todo en un sistema. Y así ocurre. MrBeast deja de ser una sola persona creando contenido. Se convierte en una operación organizada, pensada para escalar sin colapsar. Desde afuera, la historia sigue pareciendo simple. Alguien sube videos y se vuelve famoso. Desde adentro, la historia es otra. Es la historia de alguien que decidió quedarse cuando no había razones visibles para hacerlo, que pasó años aprendiendo sin reconocimiento, que aceptó el fracaso como parte del proceso, no como una señal de salida. La mayoría de las personas no falla porque no tenga talento. Falla porque no está dispuesta a invertir años completos aprendiendo sin resultados inmediatos. La diferencia real no fue una idea viral. No fue un golpe de suerte.
fue el tiempo que estuvo dispuesto a dedicar sin garantías. Antes de convertirse en el creador más grande de YouTube, MrBeast pasó años siendo invisible. Y ese periodo no fue un accidente, fue entrenamiento. Y esa es la parte de la historia que casi nadie quiere escuchar, porque no tiene atajos. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este. Te dejo más videos aquí en el canal para que sigas aprendiendo. Nos vemos en el próximo video.